Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto con muchas ganas de sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. No olviden suscribirse y activar esa campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos listos para descubrir, analizar y debatir sobre lo último y lo más emocionante del entretenimiento. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha encendido los foros, saturado las notificaciones y agitado las mentes de miles de fans alrededor del mundo. Si lo adivinaron, volvemos a hablar de Kerem Bürsin. El hombre que con su encanto, su talento y, digamos, su habilidad para generar revuelo en las redes sociales, es un verdadero imán para el drama digital. Un auténtico maestro del engagement. Y por supuesto, hablamos de un tema que está íntimamente ligado a él, Hande Erçel. La musa, la compañera, la protagonista de una historia que sigue latiendo en el corazón de muchos. Hoy, vamos a desentrañar el misterio detrás de un simple comentario que Kerem dejó en una publicación, un comentario que desató una tormenta de especulaciones, análisis y por supuesto, mucha emoción. Vamos a desglosar cada detalle desde el contexto sentimental que rodea a esta pareja, hasta las reacciones encontradas de los fans, las teorías conspirativas y por supuesto mi humilde opinión sobre este fascinante culebrón digital. Prepárense para una inmersión profunda. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era explosiva, innegable, mágica. Eran como el sol y la luna, el agua y el fuego, la miel y las abejas, lo que sea. La cuestión es que conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto esa chispa, esa conexión, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja más codiciada, la pareja perfecta, el lead couple del momento. Pero como suele suceder en este mundo de luces y sombras, el amor, como una rosa, tiene sus espinas. La relación entre Kerem y Hande, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin. La ruptura, como era de esperar, generó tristeza entre los fans y avivó la llama de la especulación sobre los motivos, las causas y, por supuesto, el futuro de ambos. Y aquí es donde entra en juego el contexto. Después de su separación, ambos decidieron mantener una postura discreta, respetuosa. No hubo grandes escándalos, ni declaraciones incendiarias, ni acusaciones públicas. Parecía, en la medida de lo posible, una ruptura civilizada, madura. Pero como ya saben, los fans no se conforman con la calma. Siempre están buscando pistas, analizando cada gesto, cada like, cada comentario, cada publicación. Y la especulación, como un río desbordado, inunda las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué comentario fue el que encendió la mecha y provocó el caos digital? Bueno, comenzó con una publicación de Kerem. No era nada extraordinario ni particularmente llamativo. Creo recordar que era una foto de él, quizás promocionando algún proyecto personal, o simplemente una publicación casual. Pero como diría Sherlock Holmes, los detalles son importantes. Y el detalle crucial, el que desató la tormenta, fue el comentario que Kerem dejó en esa publicación. El comentario, aparentemente inofensivo, decía algo así como, qué bueno verte así. Mucho éxito. Simple, directo, con un tono positivo. Pero, amigos, el diablo, como siempre, está en los detalles. Y el detalle clave aquí, era la persona a la que iba dirigido el comentario. ¿Y quién era esa persona? Exacto. Hande Erçel. El comentario en sí mismo, no es nada fuera de lo común. Amigos, colegas, personas que se aprecian, es normal que se apoyen mutuamente en las redes sociales. Pero en este caso la situación, el historial entre Kerem y Hande, la expectativa de los fans, la legión de seguidores obsesionados con cualquier interacción entre ellos, todo esto le dio un significado completamente diferente. Cuando Kerem dejó ese comentario, las redes sociales explotaron. Los fans de Hande, los fans de la pareja en general, enloquecieron. Literalmente. Comenzaron a analizar cada palabra, cada emoji, cada coma. ¿Era un mensaje sincero de apoyo? ¿O había algo más? ¿Una señal, un guiño, un intento de acercamiento?
¿Era Kerem siendo Kerem, un hombre que sabe cómo encender la chispa de la curiosidad? Los comentarios comenzaron a multiplicarse como conejos. Algunos celebraban la aparente cordialidad entre ambos. ¡Ay, qué lindo verlos así! Parecen amigos de nuevo, espero que vuelvan, eran algunas de las expresiones de Jubi. Otros, más cautelosos, advertían, tranquilos, no saquemos conclusiones precipitadas, esto no significa nada, puede ser solo una muestra de cortesía. Unos pocos, más atrevidos, se atrevieron a especular sobre una posible reconciliación, un nuevo comienzo. La esperanza, amigos, es lo último que se pierde. Y por supuesto, no faltaron las críticas, los que acusaban a Kerem de querer llamar la atención, de jugar con los sentimientos de los fans o simplemente de ser un oportunista. La controversia, como siempre, estaba servida. Y luego, la reacción de Ande. La reacción de Ande. Fue analizada con lupa, escrutada al detalle, diseccionada con la precisión de un cirujano. ¿Le dio like al comentario? ¿Respondió? ¿Publicó algo que pudiera interpretarse como una respuesta indirecta? La respuesta fue, ambigua como un buen thriller. Ande, al parecer, no respondió directamente al comentario. Ni un like, ni un comentario, ni un emoji, nada. Pero, lejos de calmar las aguas, esta aparente indiferencia solo avivó la llama de la especulación. Se está haciendo la difícil, decían algunos. Está esperando el momento oportuno para responder, afirmaban otros. Está jugando al gato y al ratón, exclamaban otros más. La interpretación de su silencio fue tan variada como los colores del arco iris. Para algunos, era una señal de desdén, de indiferencia. Para otros, era una estrategia para mantener el misterio, para no alimentar la polémica. Y para otros, era simplemente silencio. Un silencio que, por supuesto, hablaba más que 1000 palabras. Y así, el comentario de Kerem se convirtió en el epicentro de un torbellino de especulaciones, interpretaciones, teorías conspirativas y debates apasionados. Los foros de fans, las páginas de Instagram dedicadas a la pareja, los grupos de WhatsApp, todo hervía. La discusión era constante, a veces apasionada, a veces acalorada, pero siempre con la misma pregunta de fondo: ¿qué significa esto? ¿Qué hay detrás de este simple comentario? Lo interesante de todo esto es cómo una simple frase, aparentemente inocente, puede generar tanta controversia. Como el contexto, la historia, las expectativas de los fans, pueden darle un significado completamente diferente a algo que en otras circunstancias pasaría desapercibido. Es la magia, y a veces la maldición, de las redes sociales. Un mundo donde todo es susceptible de interpretación, donde cada gesto es analizado, y donde la especulación es el pan de cada día. En mi opinión, y aquí es donde entra la opinión de este servidor, creo que Kerem, conociéndolo, es consciente del impacto que tiene en las redes sociales. No creo que sea ingenuo. Es un hombre inteligente con una gran experiencia en el mundo del espectáculo. Creo que probablemente sabía lo que iba a pasar cuando dejó ese comentario. Era un intento de llamar la atención. Posiblemente. ¿Un gesto de cariño hacia Ande? Es posible. ¿Un juego o una forma de alimentar la llama del interés? Muy probable. Lo cierto es que, independientemente de sus intenciones, el comentario funcionó a la perfección. Generó debate, mantuvo viva la chispa del interés en la pareja, y por supuesto, le dio más visibilidad a Kerem. En el mundo del espectáculo, la atención, la visibilidad, son el combustible que alimenta la carrera. Y Kerem, con este simple comentario, demostró una vez más, que es un maestro en el arte de mantener la atención del público. Un maestro en el arte del marketing personal, si me permiten la expresión. En cuanto a Ande, creo que hizo bien en no responder directamente. No entrar en el juego, no alimentar las especulaciones, no dar más carnaza a los medios. Es una estrategia inteligente que le permite mantener el control de la situación, evitar que la polémica la consuma y, sobre todo, proteger su privacidad. Bravo, Ande. Sabes jugar este juego. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más interacciones entre ellos? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una reconciliación? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero una cosa es segura: cada like, cada comentario, cada publicación, será analizado con lupa por los fans.
Y cualquier interacción, por mínima que sea, volverá a encender la mecha de la especulación. Es el ciclo eterno de las redes sociales y el mundo del espectáculo. Un ciclo de expectación, análisis, debate y por supuesto, mucho drama. En definitiva, lo que sucedió con el comentario de Kerem es un claro ejemplo de cómo funcionan las redes sociales en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la imagen, la atención y la especulación son moneda corriente. Un mundo donde a veces una simple frase puede convertirse en el centro de un huracán mediático. Un mundo fascinante lleno de luces y sombras donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente. Pero más allá de la especulación y el drama, también creo que este episodio nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto. La vida de las celebridades. A menudo está expuesta al escrutinio público. Y aunque los fans tengamos derecho a sentir curiosidad, a debatir y a especular, también es importante recordar que hay límites, y que cada persona tiene derecho a su privacidad y a sus sentimientos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo y espero entretenido. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande en este culebrón digital. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que siempre es importante escuchar diferentes opiniones, debatir y mantener un espíritu crítico. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el comentario de Kerem? ¿Creen que fue intencionado? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿O que incluso podrían reconciliarse? ¿O creen que esto solo alimenta una fantasía inalcanzable? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir nuestras opiniones. Sus comentarios son el motor de este canal. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos que subo, porque siempre hay mucho más por hablar, por descubrir y por debatir. Y por supuesto, siempre hay nuevas noticias jugosas en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, amigos, la vida es un gran drama, y a veces, las redes sociales son el escenario perfecto. Ciao, ciao.